Estamos de regreso en Libertópolis y ya se encuentra con nosotros nuestro amigo el licenciado Francisco Quesada en su calidad de investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN. Y digo en su calidad de miembro del CIEN porque Francisco sabemos que como Jorge y yo también y la mayoría de el equipo de Libertópolis, principalmente el de conductores, tenemos varios sombreros. Así que Francisco, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Marta Yolanda? ¿Qué tal, Jorge? Pues siempre gracias por la invitación. Un gusto. Estoy a sus órdenes. Vamos a conversar hoy, Francisco, acerca de un tema muy importante que tiene que ver con la principal función o una de las dos funciones propias de la naturaleza del gobierno, que es la seguridad, que lo hemos olvidado en las semanas pasadas por toda esta situación y toda la controversia que ha habido en la integración principalmente de la Corte de Constitucionalidad, la toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y a todo esto sumando la guerra de Estados Unidos e Israel, contra Irán, que pues ha afectado los bolsillos de los guatemaltecos, ¿no? Como tú bien lo sabes. Pero queremos hoy retomar el tema de la seguridad porque nos parece importantísimo y nos cae como anillo al dedo este reciente informe que presentaron ustedes acerca del papel del ejército en la seguridad interna. Así que, Francisco, adelante, comentanos acerca de este informe. Primero, en general, ¿de qué trata? Y segundo, si tenemos gráficas, tenemos imágenes, vamos a estar compartiendo con ustedes imágenes para abordar este tema que nos va a presentar hoy Francisco Quesada. Así que las cámaras y los micrófonos son tuyas, Francisco. Pues muchas gracias. Pues el informe mensual que presentamos sobre el índice de determinados delitos, de 9 delitos, siempre va acompañado con un estudio de fondo. Entonces, en seguimiento, el primero es un seguimiento a una estadística y el segundo, pues, es tocar un tema vinculado siempre al tema de seguridad. Y el ejército, pues, teníamos, digamos, ya una deuda de un buen tiempo de que queríamos volverlo a tocar porque siempre, por razones diversas, cuando empiezan los índices de violencia a subir, el delito a subir, siempre sale el clamor de que por qué no el ejército interviene, que por qué no sacan el ejército a patrullar, que por qué el ejército no es más activo. Y también está el tema de la resistencia, digamos, de grupos ideológicos, en el sentido de que no quieren ver la presencia del ejército, aunque implique utilización más racional de los escasos recursos que tenemos de seguridad. Entonces siempre se genera ese conflicto. Tenemos pues un gobernante y un partido gobernante reacio a que el ejército saliera a las calles, y lo decía antes de ser gobernante, y también reacio a los estados de excepción, y sin embargo, pues en enero sale con el ejército, pues que lo había hecho ya un tiempo corto antes, y sale con estados de excepción, o sea, contradiciendo un poquito lo que había dicho en su calidad de diputado. Pero el tema que queríamos abordar ya no es si es necesario, si no es necesario, porque la única manera de saber si da resultados es cuando esté ya en el campo, el ejército entrando al tema de la seguridad interna. Pero aquí lo que queríamos ver, qué sustento legal tenemos para que el ejército pueda cumplir un cometido frente a la seguridad interna, porque la externa es la que se ha difundido, que es la labor del ejército de evitar una invasión de otro país o de otra fuerza, pero ya en el campo de la seguridad ciudadana, ¿cuál es el papel del ejército? Y por eso quisimos entrar a este tema, analizándolo a la luz de la Constitución, analizándolo a la ley ordinaria, y a su vez analizar las diferentes fuerzas de seguridad que hay en Guatemala para ver qué tan
ajustadas están al texto constitucional y legal y qué tan coordinadas a nivel legal, insisto, están todas estas fuerzas. ¿Y cuáles han sido los principales hallazgos de este informe en el cual se enfocan en el papel del ejército en la seguridad interna? Pues mira, lo primero que todos debemos de estar clarísimos es que la responsabilidad, como lo decías al principio del programa, en la defensa y la seguridad de la nación descansa en una sola persona y se llama el presidente de la República, porque la Constitución a él le da la responsabilidad. Pueden consultar su artículo 183. Significa que él tiene la responsabilidad, nadie más, pero el mismo artículo 183 le da herramientas para que pueda cumplir tal cometido, y una de las herramientas que tiene, pues es el que tiene el mando de las Fuerzas Armadas, tiene el mando de toda fuerza pública, y un tema muy interesante es que en el 246 dice que es el comandante general del ejército. O sea que el presidente, su herramienta que tienen es que es la última palabra, la autoridad máxima frente a toda fuerza pública. La Constitución en algunos casos habla del ejército y en otros habla de fuerzas públicas, o sea que la Constitución abre la posibilidad que el ejército no sea la única. Entonces, sabiendo muy bien quién es el responsable de la seguridad y la defensa del país, la pregunta es, bueno, estamos claros de que cuando hay una invasión extranjera, o sea, un aspecto que trunque, digamos, nuestra independencia, pero ¿qué sucede si eso viene de dentro, como estamos viviéndolo de hace varias décadas? Una capacidad de un crimen común o un crimen organizado que socava, digamos, la soberanía, la integridad territorial, la paz, el honor de la nación, porque ya no es un país que viene, sino que es una fuerza que se puede derivar desde dentro de tal magnitud que el propio gobierno ya no puede cumplir su misión, ya no puede tener control, digamos, dentro de sus atribuciones porque se ve limitado por una fuerza interna, o bien ya no tiene control sobre el territorio. Cuando el ejército ya no puede ni entrar a un territorio del gobierno porque es agredido, es expulsado o simple y sencillamente no quiere intentarlo para no pagar consecuencias. Eso es una pérdida de soberanía y una pérdida de territorialidad. Pero para eso, expresamente la Constitución en su artículo 244 establece que todos esos temas es una obligación del ejército prestarlos. Y prestarlos ya sea que esto opere dentro de la seguridad interna del país o de la seguridad externa. Entonces, de primera mano encontramos de que el ejército es el encargado de ambas seguridades, naturalmente matizado porque en la Constitución también se habla de otras fuerzas de seguridad, pero el ejército no tiene un monopolio, pero no puede ser tampoco desplazado. Entonces eso es lo interesante, que la pérdida de soberanía o la pérdida de la paz o la pérdida de la integridad territorial puede venir, como digo, no solo de una invasión, sino que puede venir, digamos, de focos delincuenciales comunes, crimen organizado, temas políticos o cualquier otro grupo, como digo, que diezme la capacidad del Estado de control sobre su propio territorio. Entonces, para eso vemos que taxativamente la Constitución define que es el ejército. No hay en la Constitución la mención de la Policía Nacional Civil, no está regulado a nivel constitucional la Policía Nacional Civil. Sí se menciona en la Constitución las policías municipales haciendo funciones propias del municipio, mas no hay otra fuerza que se mencione expresamente como se menciona al propio ejército. Entonces, bajo este aspecto, vemos que la propia Constitución no solo le da los instrumentos al presidente para poder cumplir su cometido de tener el mando de todas las fuerzas, sino que también le da herramientas como la declaración de los estados de excepción. Los estados de excepción, estamos viviendo uno de prevención, acabamos de terminar con uno, y en enero
vivimos un estado de sitio. Los estados de prevención también son herramientas que tiene el presidente para lograr cumplir esos cometidos, porque la misma Constitución le da la potestad de inhibir o de suspender garantías individuales en materia de derechos humanos con la justificación plena de que se están perdiendo y que la única manera que tiene es suspenderlos para luego recuperarlos después de su capacidad ejecutiva que la recobre. O sea, ante problemas graves de seguridad, puede venir y suspender las garantías, pero una vez las recobre, tienen que estar plenamente vigentes nuevamente. Pero menciono los estados de excepción y la ley de orden público que opera cuando el presidente la decreta en Consejo de Ministros y luego el Congreso de la República la ratifica, porque eso se da cuando hay graves problemas de seguridad o graves problemas, por ejemplo, sanitarios o problemas o fenómenos de la naturaleza, pero en el tema de seguridad, la ley de orden público tiene, digamos, grados donde puede haber desde un tema leve hasta un tema muy grave, hasta pasar a un estado de guerra. Pero todos los estados de excepción que se dan por motivos de seguridad, desde el de prevención que estamos viviendo hasta el de sitio, digamos que son cuando es un problema interno, el de guerra ya es un problema de invasión, pero todos los estados de excepción, el hilo conductor que tienen es que se militariza el Estado. En el estado de prevención que estamos viviendo, si leemos la ley de orden público, dice que el presidente podrá militarizar los servicios públicos e inclusive los privados cuando prestan servicios públicos. Y así va aumentando la injerencia, digamos, y la militarización de la sociedad, al punto que en el estado de sitio, como el que se decretó a principio de año, si uno vemos lo que estaba vigente, es que el presidente deja de fungir como presidente y empieza a fungir como comandante general del ejército y es representado a través del ministro de la Defensa. O sea que la lógica que tiene los estados de excepción en materia de seguridad es que el Estado se convierte en un Estado que articula a través del ejército. Más o menos dependiendo la gravedad que el presidente califique y que el Congreso se lo ratifique, pero es aceptar de que la lógica que está detrás de una amenaza de la seguridad es la necesaria intervención del ejército y la militarización de la sociedad, una lógica bien de guerra, y el estado de sitio que estuvimos en enero, que es un tema que si viéramos y leyéramos la ley de orden público, viéramos los extremos que un presidente nos podría subordinar si la aplicara plenamente. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los estados de excepción, porque sí restringen garantías de la parte dogmática de la Constitución, y si un presidente encontrara un gran beneficio en ese tema, que tuviera, digamos, dotes dictatoriales, podría estar utilizándola una y otra vez. Pero bien, a lo que iba es que los estados de excepción que son regidos a nivel constitucional, y la ley de orden público que es constitucional, utiliza como herramienta fundamental al ejército de Guatemala. O sea que va empatado, digamos, la función que le da la Constitución al ejército con la utilización de la ley de orden público. Pero, digamos, un tema que hay que matizar, y que lo dije hace unos segundos, es que la Constitución no habla de una única fuerza, o sea que el ejército no es un tema monopólico. Y entonces la propia Constitución abre la posibilidad a que puedan haber otras fuerzas armadas, siempre y cuando sean reguladas por ley, o sea que tienen que ir al Congreso a la creación de otras fuerzas que se combinen con el ejército, y por eso de hace décadas tenemos la creación de la Policía Nacional Civil y otras fuerzas, y entonces ahí es donde el tema del estudio, primero nos ratifica cuál es el papel del ejército, segundo, cuál es la posibilidad de que combine con otras fuerzas legales, pero donde sí ya empezamos a encontrar inconsistencias, digamos, fue que
digamos, la propia ley constitutiva del ejército, que si bien habla de que el ejército puede entrar en un tema de seguridad interna, no lo desarrolla, y eso hace que el campo de donde interviene el ejército no esté claro, pero cuando decretan, digamos, la ley del organismo ejecutivo, la ley de la Policía Nacional Civil, que ya es la segunda que decretan en el tiempo de democracia, y la ley del Consejo Nacional de Seguridad, lo que hacen es que le dan una parte de la seguridad al Ministerio de Gobernación y otra parte de la seguridad al Ministerio de la Defensa, pero la manera como la parten hace que el ejército, su función constitucional, le sea restada, o sea que le quitan atribuciones constitucionales al ejército en el manejo de la seguridad interna y se la dan al Ministerio de Gobernación, por excelencia a la policía, y eso no estaría mal, no estaría mal que se la distribuyan, pero lo que sí está muy mal y sí raya en inconstitucional es que le desconocen el rol constitucional que tiene el ejército. O sea que la norma debería haber hecho de cada quien tomara, digamos, dentro de su esfera de posibilidad legal atribuciones, pero no quitárselas y desconocérselas al ejército. Y eso fue un tema lamentable que viene de la firma de los acuerdos de paz, donde había una injerencia muy fuerte de los que habían sido derrotados en el conflicto armado de diezmar al ejército. Y una de las formas de disminuirlo era quitarle toda capacidad en el manejo de la seguridad interna. Y así fue la propuesta de reforma constitucional que hubo en el marco de los acuerdos de paz, donde se decía que la seguridad externa estaba a cargo del ejército y la interna a cargo de la policía. Querían mencionar por primera vez a la policía en la Constitución. Sin embargo, en ese referéndum o en esa consulta popular, el pueblo de Guatemala dijo no. Quiere decir que ratificó que el ejército tiene y es el ente encargado de ambas seguridades. Como digo, no monopólicamente, pero nadie se les puede quitar. Entonces sí encontramos inconstitucionalidades claras en estas tres leyes que les menciono, pero perdón, ya hablé demasiado, no sé si tienen alguna inquietud al momento. Una no, varias inquietudes, Francisco, pero me parece interesante lo que estás compartiendo y pensaba esa diferencia de opiniones que hay en Guatemala entre los que quieren que el ejército se haga cargo de la seguridad y quienes quieren que el ejército no se meta en temas internos. Pienso que quienes quieren que el ejército intervenga tiene que ver con la confianza que se tiene en cada uno de esos entes. Y voy a decir esos dos entes, el ejército y la Policía Nacional Civil. Y pensaba la diferencia que hay entre la misma preparación que tienen los militares y la preparación que tienen los miembros de la Policía Nacional Civil. Entonces, se entiende que no hay semana que no circule en redes sociales, ahora es fácil esa exposición pública, que circule en redes sociales algún video de un policía, ya sea ebrio, ahorita tengo en mente aquel que armado y que sacaba la pistola, que estaba borracho en una gasolinera y que su compañero estaba menos borracho que él, y ¿se recuerdan de ese video? Y, o que salen policías extorsionando a jóvenes o a mujeres que los paran por la noche, los asustan y con la excusa de que, mira, no se meta mejor en problemas, facilítela, me da 5,000 pesos y se va. Entonces, parece que el incentivo de muchos de ser policía no es tanto ser policía como el tener el poder de delinquir dentro de ese cuerpo
de seguridad, entre comillas, que en muchos casos lo que provoca en la mayoría de los guatemaltecos es una mayor inseguridad. O sea, en lugar de decir, ay, me siento segura porque ahí hay una patrulla, decís, oh no, una patrulla, ojalá que no me paren, aunque tú no hayas hecho absolutamente nada. Pero van a parar, en la mayoría de los casos, a aquellos que no han hecho nada, porque cuando ven pasar un carro de narcos, esos pero ni de loco los van a detener. ¿Por qué? Porque van armados como que si fueran parte de un ejército. Y ahí voy a la otra parte. Los militares, pues pienso que en la mayoría de los casos entran al ejército por un concepto discutible, pero que ha sido utilizado por décadas, que es el de la vocación. Entran y la preparación que tienen los militares, o sea, no son los que 8 o 9 meses en que se prepara un policía, son años de preparación. Luego también las armas con las cuales cuenta el ejército son armas con las cuales se pueden enfrentar a los narcos. Pues solo por mencionar a un grupo ahora terrorista en Guatemala. Entonces es entendible que la mayoría de los ciudadanos se sientan más cómodos siendo cuidados y siendo protegidos por militares. Por otro lado, quienes temen a la injerencia o demasiada injerencia de los militares en la seguridad del día a día de los guatemaltecos, tiene que ver porque al final los militares son los que sostienen o votan un gobierno, que ha sido una discusión que cuando salen los presidentes, así como Pepito, ahí viene el lobo, y los presidentes, ahí viene golpe de Estado, ahí viene golpe de Estado. La realidad es que golpe de Estado solo puede haber cuando el ejército decide que haya un golpe de Estado, porque ellos tienen las armas. Entonces, el miedo, ya sea a ese golpe de Estado, entre comillas, o lo que es peor, a que el ejército sostenga un gobierno o un régimen dictatorial autoritario, como ha pasado en Venezuela durante décadas, que a pesar de que la mayoría de los venezolanos votaron e intentaron por medio de manifestaciones y cualquier herramienta que encontraran que hubiera un cambio de régimen en su país, no podían por el control que tenían de las Fuerzas Armadas o que siguen teniendo los gobernantes actuales, que pues siguen siendo los mismos, solo que sin Maduro. Esa es la realidad. Entonces, es entendible ambas posiciones en el tema de yo lo que quiero es seguridad, yo quiero tranquilidad, yo quiero saber que no van a atentar contra mi vida, que no me van a robar, que no me van a secuestrar. Por la mañana leía la nota de este grupo de delincuentes que se hacían pasar por miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación. Algunos de ellos, si recuerdo correctamente, unos 17, ya fueron apresados, que se aprovechaban de la necesidad de trabajar de muchos profesionales en Guatemala. Entonces, si tú sos arquitecto, ingeniero, abogado o fisioterapeuta, etcétera, te llamaban para que hicieras una visita a domicilio, y cuando llegaban al domicilio los secuestraban y no los dejaban libres hasta que les pagaran el rescate, ya sea ellos dándoles las cuentas de los números de sus cuentas monetarias o que les llevaran los familiares dinero, y que se hacían pasar por miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, ante esa situación, y que luego encontrás en muchas de estas pandillas miembros de la policía involucrados, entiendo esa necesidad
de que al final yo lo que quiero es seguridad, y aquí los que la pueden dar es el ejército. Por varios, por los detalles que intenté yo mostrar poniéndome en los zapatos de lo que al final soy, una ciudadana guatemalteca que también quiere que haya seguridad. Entonces, es difícil la situación, porque es arriesgarte a que el ejército tenga mucho poder el momento en cual los involucras en la seguridad del día a día contra la delincuencia común. Por ejemplo, yo veía en el informe cuando detallaban de qué trata este informe. Poneme la primera, por favor, de cuáles son los delitos y los crímenes que la siguiente, creo, era una donde mencionaban los delitos y los crímenes que estudian acá. Al final, Francisco, son delitos del día a día, que en teoría la policía debería hacerse cargo. Ahí está. ¿Qué es el índice de denuncias de delitos? El IDD. El IDD les da seguimiento a las tasas interanuales de denuncias de 9 delitos. Subíndice de delitos contra las personas, homicidios, lesiones, violaciones y secuestros. Subíndice de delitos contra la propiedad, extorsiones, robo de vehículos, robo de motocicletas, robo de furgones con mercadería y robo a viviendas. Pues bueno, si el ejército ya se está haciendo cargo de esto o está asumiendo cada vez una mayor responsabilidad, porque los ciudadanos exigimos que el gobierno cumpla con su función primordial, que es velar porque no se violen los derechos individuales de los ciudadanos, sobre todo aquellos que somos honestos, productivos, trabajadores. ¿Qué nos dice de nuestro gobierno mismo, que tiene que recurrir al ejército, cuya principal tarea debería de ser proteger a los ciudadanos de Guatemala, en este caso específicamente nuestro ejército, de algún ataque extranjero? Resumiéndolo, Francisco, perdón, creo que me extendí en esta reflexión y no hay ninguna pregunta, pero ¿qué puedes comentar de esta reflexión mía? Sí, el tema nosotros quisimos aclarar desde el punto de vista legal, porque sí está lo que has mencionado, hay muchísima discusión sobre si debe intervenir o no, si debe formar parte de la seguridad interna o no. En fin, hay mucha discusión y los puntos que has dicho son totalmente válidos. Y además también pasa por el tema ideológico, ¿verdad? De aquellos que se sintieron derrotados por el ejército en el conflicto armado interno, pues tienen son muy reacios al papel del ejército. Pero fundamentalmente en un país donde los índices de delincuencia son altos, muy altos, empezar a excluir a fuerzas tan importantes como el ejército es no optimizar los recursos y ver al ejército involucrado en arreglar escritorios, o que ahora quieren que construya cárceles, y viendo los índices que hay, realmente no saber administrar un recurso tan valioso. Y sobre todo que en las encuestas de percepción del ciudadano, el ejército es la institución pública que más credibilidad tiene. Y tiene esa credibilidad a pesar de que lo han desacreditado muchísimo corrientes ideológicas, porque ven esa disciplina, ven que cuando hay, digamos, una catástrofe, ven que está 24 horas, que tiene esa capacidad de despliegue, que no hay vacaciones, no hay horas hábiles, no va el ejército y se instala. Entonces lo ven como que muy disciplinado, y eso despierta mucha confianza. Además los ven que irradian preparación, porque el ejército, digamos, en el contexto de su entrenamiento, tiene un entrenamiento base, pero
después se van a misión, pero van regresando siempre, siempre, siempre a reentrenarse, digamos, para mantener, digamos, estar vigente en ese sentido. Y lamentablemente el esquema de policía ha sido, van a la academia eh, por 6 meses, que ha sido el promedio que han tenido. ¿Qué puede alguien cambiar durante 6 meses? Y después, durante la carrera, muchas veces es muy precaria las actualizaciones que tienen. Entonces, ya solo de ver su preparación física al pasar de los años, pues se va viendo la diferencia entre uno y el otro, y eso es un tema muy visual, muy importante que maneja confianza. Pero el tema es que tienen que tener separadas sus funciones, pero lo que está pasando acá es que es pura presión. Cuando desborda la policía, llamen al ejército, pero el ejército tiene que hacer la función de la policía, o el ejército hay que especializarlo en temas de seguridad interna muy, muy particulares por su tipo de entrenamiento. Porque, por ejemplo, poner al ejército en la investigación criminal no es propio, ¿no? Poner al ejército en estar cerca de la comunidad y compartir con la comunidad, porque de ahí es donde una policía de aproximación, por ejemplo, el hecho de estar con los vecinos, empieza a tomar mucha información, empieza a generar círculos de confianza, resuelve pequeños conflictos de vecinos. El policía de mucho contacto, digamos, con la población, que es lo que se le llama el policía comunitario, es fundamental, porque de ahí rescata mucha información de inteligencia para prácticas, digamos, después para contrarrestar el delito. Pero eso sí no es una función que podría estar el ejército, porque el ejército puede estar patrullando, mas no es quien entre en confianza con la población. El ejército camina, digamos, muy disciplinadamente, se retira del lugar, vuelve a patrullar, no está hecho para eso. Pero yo creo que en los desafíos que tenemos de seguridad, y por primera vez en la historia, el delito transnacional de la droga tiene tal capacidad militar que supera a la mayoría de países de Latinoamérica, y no digamos Guatemala. Es cuando no tenemos que escatimar en utilizar todos nuestros recursos, como digo, orientarlos para lo que son propios, porque como les ponía el ejemplo, no vamos a orientar al ejército a ciertas funciones muy policíacas, ni tampoco vamos a convertir a la policía en funciones muy propias del ejército. Pero ahí es donde tenemos que empezar a saber cómo utilizar bien estos recursos. Ya el temor de los golpes de Estado, sobre todo en Guatemala, cuando tenemos un ejército sumamente diezmado. Antes el ejército era el más numeroso de todas las fuerzas, y además tenía cierta subordinación o cierta jerarquía sobre la policía, y era muy fácil que existiera un golpe tipo siglo XX, ¿verdad? Un golpe militar. Ahora los golpes de Estado son diferentes, los del siglo XXI son la expansión de funciones del organismo ejecutivo, pero el golpe militar ya no es tan posible por el número de efectivos que tiene, pero ese fantasma siempre existe. Pero en fin, que el tema es utilizar la fuerza de la mejor manera, porque la amenaza que está habiendo del crimen organizado transnacional, y que lamentablemente el nacional también, porque el tema del tráfico de drogas en Guatemala, en los centros urbanos, se ha vuelto de tal magnitud que maneja muchísimos recursos. Y si hoy día el delito transnacional de la droga supera nuestra fuerza, en muy poco tiempo, si no nos organizamos bien, el delito nacional, digamos, de la venta de droga, el narcomenudeo, va a también superar a las fuerzas de seguridad. Solo es cosa de tiempo, porque lamentablemente los consumidores de droga en Guatemala están creciendo a niveles muy grandes, donde lamentablemente este crecimiento lo que hace es que haya más gente ofreciéndoles en un negocio de muchos recursos, y en un negocio que se defiende con todo, digamos. En fin, que el tema es optimizar estos recursos, y vemos pues que la base legal y constitucional hace que se necesite reformar a nivel legal determinados cuerpos normativos para al menos empatarlos con la Constitución, y después sí hacer el ejercicio para ver qué funciones le damos a quién,
pero ahora sí no estamos para lujos, como digo, de ir a construir escuelas, de hacer carreteras, que sabemos que el ejército en sus cuerpos de ingenieros lo pueden hacer, pero no podemos desperdiciar este recurso que cuesta mucho, que es muy disciplinado, que tiene una tradición de ser un cuerpo jerárquico muy importante, y para eso, pues, especializar el ejército en ciertas funciones de seguridad ciudadana y ahí sí voltear a ver a la policía y empezar a reformarla total y absolutamente, porque lo hemos ido dejando, por razones de que sobre la marcha, como digo, el hecho de reclutar a alguien que se acaba de graduar de bachiller y en 6 meses volverlo un agente del orden es muy poco, y sobre todo con la base educativa que trae. En 6 meses no se rescatan las lagunas que naturalmente trae una persona joven, una persona que estudió sobre todo en las escuelas públicas, con muy pocos conocimientos. Entonces ahí lo que tiene que reforzarse es la academia de policía, crear un perfil de ingreso y realmente darle grandes competencias al que ingresa, porque el tema del papel de la policía cada vez es más relevante, cada vez va a mayores desafíos del crimen organizado, tienen que tener ahora competencias tecnológicas, tienen ahora una serie de amenazas que antes no tenían. Entonces sí, la preparación desde su base es fundamental si queremos empezar a vivir una nueva policía transformada. Francisco, tenemos que hacer una breve pausa. ¿Nos puedes esperar? Porque quisiera ya en el siguiente segmento que hemos hablado de algunas conclusiones en esta parte, pero que nos comentaras ya los resultados del informe y otras conclusiones que no hayamos comentado. ¿Nos das unos minutos? Con mucho gusto. Gracias, Francisco. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis. Estamos de regreso en Libertópolis y agregamos a la transmisión a nuestro invitado, el licenciado Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, para que ya vayamos a los números que le vamos a pedir a Alex que proyecte en nuestras pantallas para que aquellos que nos están acompañando en redes sociales y en televisión las puedan ver así como nosotros. Así que adelante, Francisco. Sí, con gusto. Quieren que ahorita platiquemos de la estadística de delitos, ¿verdad? Correcto, que nos compartas Claro que sí. los datos y, Claro que sí. y ya luego pues comentemos las conclusiones, recomendaciones, etcétera, lo que consideras conveniente compartir con la comunidad de Libertópolis y nuestra audiencia en general, que no hayamos mencionado ya a fondo en el segmento anterior. Así que adelante, Francisco, y por favor, Alejandro, el informe en pantalla para que aquellos que nos están acompañando con imagen las puedan ver. Adelante. Pues mes a mes presentamos el índice de denuncia de delitos, el IDD, que llevamos probablemente más de 10 años en este tema. Como anecdótico, es que cuando empezamos a llevar la estadística, encontramos que en Guatemala no había estadística de este tipo, que hoy parece obvia. No la había, y entonces tuvimos que empezarla a construir, a empezarla a solicitar, y las instituciones empezaron a crearla, a veces con un poco de resistencia. O sea que el tema de la seguridad hace ya unas décadas era un tema eminentemente de percepción. Hoy día se combina el dato contra la percepción, pero antes era eminentemente. Entonces, qué difícil en esos tiempos que es no muy lejanos, cualquier decisión en materia de seguridad era el puro tanteo. Lo que hacía más ruido era como iban dirigiendo los recursos del Estado en ese sentido. Pues empezamos a llevar el tema mes a mes de 9 delitos, que los separamos por delitos contra las personas y delitos contra la propiedad. Y lo que estamos presentando hoy, que es el mes de febrero, en términos generales, digamos, combinando los delitos contra las personas y los delitos patrimoniales,
encontramos una leve alza, que es del 0,58%, por eso vemos en la gráfica esa pequeña subida del mes de enero al mes de febrero. Es en la combinación, como digo, de ambos grupos de delitos. Todo esto se basa, digamos, en denuncias. Nosotros utilizamos denuncias que tomamos de fuente principal, es Policía Nacional Civil, cotejamos con INASIF, pero esto, el homicidio, por ejemplo, la muerte de personas, digamos, es como el dato más duro, porque no se basa en una denuncia, sino se basa en la evidencia de encontrar un cuerpo. El resto sí depende de la denuncia. Si denuncian poco, podemos estar hablando de que tenemos poca información. Si denuncian mucho, pues vamos a hablar de que aparentemente subió el delito, pero no sabemos si lo que pasó es que subió el delito o denunciaron más. Por eso hago esa aclaración. Eh, en la, en la siguiente gráfica ya, digamos, eh, donde ya está subdividido en los delitos contra las personas y los delitos contra la propiedad. En el tema de los delitos contra las personas, hablamos de incluir homicidios, lesiones, violaciones y secuestros. Entonces, basado en estas denuncias, tenemos que el año pasado, digamos que fue muy, muy notorio el hecho de que el año 2025 superó al año 2024, porque veníamos en una tendencia en el tema de homicidios a la baja, que ya tenemos ya varios años de que veníamos en esa tendencia. Pasaron varios gobiernos de por medio. El punto más alto fue el gobierno del expresidente Álvaro Colón, y de ahí empezó a descender. Sin embargo, ese descenso se sostuvo hasta el año pasado. O sea que el año 2025 es cuando los delitos dejaron de descender. Me estoy hablando del homicidio, porque las extorsiones sí tuvieron ese comportamiento al alza, pero el homicidio dejó de descender y fue, como digo, más violento el año 2025 al año 2024. Este año, después, digamos, de un repunte muy fuerte en los últimos meses del año pasado, fundamentalmente la violencia urbana, arrancamos, digamos, con un cambio de política de seguridad del gobierno, en el sentido de decretar 3 estados de excepción, y el tema de incluir la participación del ejército, en fin, todo un replanteamiento, un tema más de focalización en los lugares que más estaba generando problemas de violencia, un tema de utilización de todos los recursos, un tema de más saturación, digamos, en estas áreas que estaban bastante focalizadas de dónde estaba emanando la violencia de los últimos meses del año pasado. Pues sí tuvimos que les dio resultado en el sentido de que hay una baja en el tema en enero y febrero. Tuvimos una baja comparativa con el año 2025, o sea que enero y febrero de este año hubo una baja en el tema de homicidios bastante mayor a lo que sucedió el año pasado. Entonces, de alguna manera podemos atribuir que ese cambio de política que hubo pudo haber protagonizado esta baja. Febrero sigue en la corriente de baja, con una baja, digamos, ya no tan marcada, digamos, como enero, pero sí seguimos en la corriente de la baja. Y en el tema de los delitos contra la propiedad, pues vemos que hay una leve subida, digamos, en los delitos reportados, y ya combinándolas ambos, promediando ambos, es que nos da un índice, digamos, negativo, en el sentido de que subió levemente el delito en ambos. Entonces, las subsiguientes gráficas van a reflejar más el hecho de comparar en una estadística de corto plazo, digamos, en este tema de delitos. Lo más sano es comparar los mismos meses, o sea, que el mismo enero de un año con el mismo enero de otro año, y no comparar un enero y febrero, porque son meses muy distintos, porque febrero es un mes de menos días, o sea que podría ofrecer menos delitos, o dependiendo con qué mes del año, hay meses muy activos, digamos una Semana Santa donde hay
mucha conglomeración, es un lugar muy propenso a que haya más delitos, o el pago del bono 14, esos temas no se puede comparar, digamos, meses diferentes, sino lo propio es comparar un mes contra el otro. Entonces por eso empezamos a hacer comparaciones de un enero de un año a enero del otro, y vemos que hay una baja. Esa es una buena noticia. Esperamos de que esa baja continúe. Al final no es un triunfo de gobiernos, es un triunfo de toda la sociedad si logramos contener el delito y entrar en un sistema de baja. Entonces, si tenemos, como digo, eneros y febreros de este año en una mejor condición, digamos, en el tema del aumento de delitos. Lo que se mantiene, digamos, la estadística proporcional es que los homicidios entre hacia hombres o hacia mujeres más o menos guardan la misma proporción que ha guardado todos los meses, ese mismo porcentaje. No ha subido, digamos, a veces se alarma mucho la sociedad cuando empiezan a subir los homicidios o los femicidios o cualquiera de estas muertes de mujeres, pero ahorita, digamos, está siempre bajo la proporción. Un tema interesante es que al final de cuentas las personas víctimas mayoritarias dentro de la sociedad, o sea, de delito de homicidio, el 60% están entre la edad de 18 a 35 años. O sea que la gente joven es la que puede ser más propensa o ha sido víctima de homicidios, y entre más va subiendo la edad, va bajando esa probabilidad. Ese es un fenómeno muy interesante de verlo. Ahí es donde se explican dinámicas de las pandillas, dinámicas entre jóvenes, todo este tema. Ahí hay una focalización muy importante de determinar dónde está el homicidio ocupando un mayor grado. Y pues ya sí, digamos, ya lo empezamos el tema de la estadística del homicidio la traemos a un nivel territorial. Vamos a tener siempre que 10 departamentos de la República son los que donde se cometen el 89% de los homicidios. Y naturalmente el departamento de Guatemala, que es el más poblado, es donde hay numéricamente mayor cantidad de homicidios, pero recorremos de 1 a 10 y Izabal es el número 10. Y, y dentro, digamos, de los departamentos, los municipios que componen los distintos departamentos, no todos se comportan igual, sino que hay municipios, digamos, que aportan esa estadística negativa o esa estadística de mayores homicidios. Y entonces, si descomponemos el tema por municipios, vamos a tener igualmente los que más, el 50%, digamos, de la concentración de los homicidios en toda la República está en 10 municipios. Y, y una buena cantidad están en el departamento de Guatemala. Puedo mencionar a la ciudad de Guatemala, puedo mencionar a Villanueva, puedo mencionar a Villacanales, puedo mencionar a Matitlán, San Miguel Petapa, pero también pues hay un tema de una estadística alta en Escuintla, por ejemplo. eh, hay Básicamente Escuintla, son como que Escuintla, la ciudad de Escuintla y la ciudad de Guatemala son las que más tienen las cifras más altas. Y, y bueno, ya digamos entrando en aterrizar en un tema más particularizado todavía, como vemos la ciudad de Guatemala, por la cantidad de habitantes que concentra, que al día de hoy no hay ciencia cierta de cuántos habitantes hay en el municipio de Guatemala, porque si bien se puede reportar que hay la cantidad de migración diaria que se da a Guatemala por personas que trabajan en la ciudad de Guatemala, que es el foco más grande de desarrollo de la República, que concentra el 60% de la actividad productiva. eh, entonces, ¿qué población hay?
pues lo que hay es muchísima población, muchísima migración diaria y muchísima salida de todos los días. Entonces, esa misma concentración, porque aquí es un foco de un desarrollo económico que supera por mucho, digamos, el resto de los departamentos. La focalización la tenemos en determinadas zonas de los homicidios que han sido las que recurrentemente hemos tenido, como son la zona 18, las 5, las 6 y las 7, ahí donde hay siempre una mayor concentración de la actividad en el tema de homicidios. Y esa misma suerte pues va siguiendo el tema de los lesionados, porque al final muchas veces de esas lesiones son producto que se quería asesinar a una persona, pero no la lograron asesinar. Y bueno, y el tema de que lo que asedia muchísimo a los centros urbanos, fundamentalmente la ciudad de Guatemala y otros municipios muy importantes, me voy a Escuintla también, es el tema de las extorsiones, que también están debidamente focalizadas donde se van dando. Pues ahí con eso recorro así a grandes rasgos y grandes pinceladas el tema de la estadística que tenemos para el mes de febrero. Gracias, Francisco. Jorge. Sí, es interesante que finalmente, como mencionaste, ya el índice de homicidios aparentemente empieza a bajar nuevamente. O sea, porque sí se había tenido ese repunte que hubo el año pasado, pero... Noviembre, diciembre estuvo terrible, era cualquier cosa, menos mal que cayó, porque estaba altísimo en esos... En cabal, ese punto se miraba en la gráfica, terrible. Sí, y llegó en algún momento, creo que lo más alto, por lo menos en la tasa, estuvo en, por ahí por agosto más o menos, que llegó a 17.7, pero de ahí pues ha ido bajando y ahorita está en febrero, ya llegó a 16.5. Con un pequeño repunte cabal en diciembre al que se refiere Marta Yolanda. Y al final... Pequeño repunte. Que me la pongan de nuevo. Sí, bueno, ponela porque es que tú estás refiriéndote al índice completo. Yo estoy solo refiriéndome al índice de homicidios. Ok. Que es sí. la 8, en la página 8, Alex. Pero precisamente es el que Francisco comentaba de que venía a la baja y en efecto había venido en la baja a los últimos 15 años. O sea, es una tendencia que se había mantenido a lo largo de 15, 16 años, más o menos desde el 2010. Sin embargo, el año pasado sí se incrementó. Y que es lo que se ve en esa, si ven la gráfica, la relación que es la línea verde, la tasa de homicidios es así, va subiendo y luego empieza a bajar. Luego en la línea azul entiendo que ese sí es el número absoluto de homicidios, y ese se ve que tiene ya una tendencia a la baja luego de que traía una tendencia bastante al alza, pero ya tiene varios meses con la tendencia a la baja. ¿Cómo consideras que o por qué consideras que se dio esa subida el año pasado y luego que ya empezó a bajar? ¿Hay algún factor que ustedes hayan logrado identificar o es simplemente porque se dio? Mira, ciencia cierta, nunca se podría decir por qué es el éxito, pero por el impacto que hubo muy grande en el tema de que asesinaron a varios agentes de Policía Nacional Civil, que salió toda la fuerza, digamos, a tratar de contrarrestar ese tema, pero lo que fue muy interesante fue que por primera vez se empezó a utilizar información de inteligencia. Nosotros habíamos venido haciendo el esfuerzo durante décadas de irle a vender la información a las autoridades de seguridad y muchas veces no le miraban la utilidad, pero ahora esa estadística que tenemos nosotros más la que ellos están generando les está permitiendo focalizar muy bien el tema.
Entonces, hasta con el uso de inteligencia artificial ya pueden, si va depurando, si va mejorando el nivel de información, pueden hasta determinar por cuadra, pueden determinar hasta por vivienda, por dirección, etcétera, cuáles son los lugares donde se cometen delitos y qué delitos. Y con esa información pueden hasta inclusive prevenir que se repitan estas modalidades de delitos. Entonces lo que hicieron puntualmente fue que utilizaron toda esa información que tenían respecto a la ciudad de Guatemala y la ciudad de Escuintla, y entonces lo que utilizaron es la saturación de esas áreas por parte de las autoridades, de las fuerzas de seguridad. Entonces, en esa saturación, pero bien focalizada, inhibieron esas manifestaciones violentas que hay en esos puntos, y creemos que eso fue lo que sucedió. El tema, lo habías mencionado, Jorge, es la sostenibilidad, porque muchas veces los delincuentes, sobre todo los extorsionistas y los que son muy territoriales, los que venden drogas, saben de que a veces sí reciben esas visitas masivas de las fuerzas de seguridad, pero que tarde o temprano se retiran. Entonces ellos se ponen en off y después se vuelven a activar, y ya cuando se retiran o cuando ya es un tema permanente empiezan a migrar a otros lados. Pero el tema, por ejemplo, de la extorsión y de la droga va muy de la mano de la capacidad adquisitiva de la población. No van a ir a vender drogas a cualquier municipio, sino que buscan los lugares donde hay capacidad adquisitiva y muchos clientes. Igual la extorsión, no pueden ir a extorsionar a cualquier lugar. Entonces, pues se van inhibiendo, pero como digo, están esperando ese círculo recurrente que ya hay, que se saca el ejército por épocas, ponen campamentos, ocupan lugares y después salen de los lugares. Entonces, el tema es que si esto da buenos resultados, cómo buscar el hecho de la sostenibilidad y cómo contrarrestar el hecho de que esos delincuentes, viendo que ya no son buenas áreas para operar, a qué lugares van a ir migrando. Así que eso sería lo que esperaríamos todo que vaya sucediendo, y que esta baja se siga sosteniendo, y sobre todo pues que viene un evento electoral, que son épocas que muchas veces sube el nivel de violencia, pues a ver qué vamos a encontrar. Francisco, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Tenemos que terminar, así que 30 segundos para resumir tu charla, o algo más que querrás agregar que consideras importante. Pues vale la pena seguirle apostando al dato. Los datos pueden llegar a niveles que ya se está utilizando en todas las policías y fuerzas de seguridad del mundo, que pueden verdaderamente dar un gran valor agregado al tema del combate de la delincuencia. La inteligencia artificial ha venido a hacer lo propio. Entonces creo que es el momento de ir innovando en ese sentido, y por supuesto seguir trabajando en lo básico y lo elemental. Francisco, de nuevo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.